Bienvenidos a AC Music Methods. Si aún no eres parte de nuestro canal, te invitamos a que te suscribas y dale esa campanita para que puedas recibir más videos como estos y aprecien la música con nosotros. En el día de hoy vamos a reaccionar a Emily Galavis interpretando Mi Triste Realidad. Y esta es una pieza que muchos de ustedes me han pedido reaccionar. Sabemos que no fue escrita por Emily Galavis, pero cuenta su historia. Así que vamos hoy a reaccionar. Vamos allá. ¿Esta es tu primera canción? Esta es mi primera canción. ¿A quién va dedicada? Va dedicada a los padres, en especial a mis padres biológicos. Es una canción que me compuso mi gran amigo Jan Ochoa y le doy las gracias por escuchar mi historia y componerme esta hermosa canción. Espero les guste. Ok, vamos a detenernos ahí porque aquí Emily específicamente dice el porqué de esta pieza que fue escrita no por ella, ¿verdad? Fue escrita por Jean Ochoa, pero ella la toma como su primera canción, ¿verdad? Fue escrita para ella según su historia y que va dedicada a sus padres biológicos. Así que me intriga de qué se trata. Vamos a ver. 1, 2, 3. Yo solo quería de un padre su cariño y su amistad, sus consejos con respeto, afecto y serenidad, que compartiera conmigo mis ratos de soledad, que cuidara de mi infancia, del mundo y su falsedad. El que estuviera pendiente de mi plena pubertad, que me diera un fuerte abrazo en noches de Navidad y no extrañar su presencia por toda la eternidad. Un buen padre de familia, eso quería nada más. El que estuviera presente cuando comencé a cantar, tener mi propio maestro a disponibilidad, pero fue un mueble de mimbre con las cuerdas destempladas que nunca supo decirme dónde andará mi papá. Los que crecen en familia llenos de felicidad, valoren mucho y respeten tan gran oportunidad. Me da mucho sentimiento la irresponsabilidad, reflexión a nuestros actos y a esta triste realidad. Hay padres que van al cielo en contra de su voluntad, otros han tenido que irse por mera casualidad, los que se encuentran de viaje para pronto regresar y los que nunca regresan porque las ganas les da. Siento un dolor en el alma, no es de rencor y maldad, es mi inocente nostalgia queriéndose desahogar, pero le llamo a la calma que todo esto pasará el día que tenga conmigo el amor de mi papá. Hablemos primero de la letra, de la lírica. Es una lírica realmente bastante profunda y dura de escuchar, porque vemos esa realidad
de Emily, de su historia, que asumo que no solamente papá no estuvo presente, me dio a entender que ninguno de los padres biológicos estuvo presente. Eso fue lo que me dio a entender. Ustedes díganme en los comentarios, conocen más la historia de Emily, pero me dio a entender que ninguno de sus padres biológicos ha estado presente en su vida, lo cual acabamos de ver que, ¿verdad? Pasó la semana, el Día de las Madres, y próximamente viene el Día de los Padres, y qué fuerte para ella tener que ver esta realidad en su vida, saber que sus padres biológicos no estuvieron presentes, que no eran parte del apoyo, que no fueron parte de su historia en su vida. Así que, pero qué bueno por Emily, hasta dónde ha llegado hoy día, aún sin ese apoyo de parte de sus padres. Ahora bien, hablemos no solo de la lírica, sino también de cómo Emily utiliza su voz en esta pieza. Emily se mantiene bastante en esa zona de voz mixta, se mantiene bastante en esa área, que es el área que conocemos como el pasaggio. El área es una de las áreas más difíciles de mantenernos cantando porque realmente el balance en la voz se mueve un poco más, y entonces para mantener ese balance en el aire, para no sentir esa voz temblorosa, pues hay que mantener un diafragma bastante firme y con mucho soporte del aire. Así que Emily, durante todo el transcurso de esta pieza, ella se está manteniendo en ese espacio del pasaggio, de su pasaggio, y se está manteniendo en ese espacio utilizando estos resonadores que tenemos aquí y utilizando la voz mixta, lo cual es bastante difícil porque nos quita mucha energía en el proceso. Y vemos que ella no termina fatigada para nada, y mantiene esa energía durante todo el transcurso de la pieza. Así que tengo que aplaudirla porque no es lo mismo una pieza donde empiezas bastante grave y poco a poco va construyéndose todo y entonces poco a poco va subiendo, que una pieza que se mantiene constantemente arriba todo el tiempo, todo el transcurso de la pieza. Así que definitivamente es un reto para nuestra voz, y tengo que felicitarla porque definitivamente le quedó espectacular. También su voz bien característica, como ella incluye distintos glissandos en el transcurso de la pieza, distintos adornos, y cómo mantiene esa voz potente, característica de ella. Así que déjame saber en los comentarios qué te pareció esta pieza. A mí me pareció muy interesante, muy retante realmente para la voz, más de lo que uno piensa, y definitivamente la lírica llega bastante profundo. Déjame saber en los comentarios qué opinaste sobre esa interpretación. Espero que hayan pasado un día lindo con sus madres y que hayan celebrado el Día de la Mamá y próximamente el Día de Papá, porque realmente es muy importante esas relaciones en nuestras vidas. Y más ahora que yo próximamente voy a ser mamá, pues más todavía, realmente es una experiencia única. Así que nos vemos en una próxima. Adiós.